En el segundo video de la sesión de hoy vamos a estudiar otra función que se le puede asociar a una variable aleatoria, la función de distribución acumulada. Sea x una variable aleatoria, discreta o continua, se define su función de distribución acumulada o simplemente función de distribución por f grande de x pequeño igual a la probabilidad de que x grande, la variable aleatoria, sea menor o igual a x pequeño. Y esto para todo x número real. Esta función de distribución acumulada tiene las siguientes propiedades. La primera propiedad es que f grande de x es no decreciente. Es decir, si tenemos que x pequeño es menor o igual a y pequeño, eso implica que f grande de x pequeño es menor o igual a f grande de y pequeño. De otra manera, que la función de distribución respeta la relación de orden menor o igual. La segunda propiedad nos dice que el límite cuando x tiende a menos infinito de f grande de x es igual a 0 y el límite cuando x tiende a infinito de f grande de x es igual a 1. La tercera propiedad es que f grande de x es continua por la derecha, es decir, el límite lateral derecho, eso es por ejemplo límite cuando h tiende a 0 por la derecha, es decir, que el h es un número positivo muy pequeño, y eso lo indicamos escribiendo h tiende a 0 superíndice más. El límite lateral derecho de f de x más h cuando h tiende a 0 es igual al f grande de x para todo x número real. La continuidad por la derecha nos quiere decir que si por ejemplo este punto representa x, el x más h se encuentra situado a la derecha de x a una distancia h y que el h tiende a 0 por la derecha, es decir que la variable h tiende a 0 por la derecha, quiere decir que este punto se acerca a x a medida que h toma valores positivos cada vez más pequeños. Vamos a demostrar estas propiedades, las propiedades 1 y 2. La tercera va a quedar como ejercicio de lectura. Entonces, para demostrar la primera propiedad, el no decrecimiento de esta función de distribución acumulada, tenemos que mostrar que si x es menor o igual a y, x pequeño menor o igual a y pequeño, entonces el f grande de x pequeño es menor o igual al f grande de y pequeño. Para eso vamos a definir los siguientes eventos. Entonces sean los eventos con la variable aleatoria x grande, que está asociada a esta función de distribución acumulada. Entonces, sean los eventos x grande menor o igual a x pequeño y x grande menor o igual a y pequeño. En efecto, estos son eventos y si quisiéramos ser más formales, cuando escribimos x grande menor o igual a x pequeño, nos referimos al siguiente subconjunto del espacio muestral. Son todos los omega pequeño en omega grande, el espacio muestral, tales que el x de esos omega pequeños, recuerden que x es una función estocástica, es una función aleatoria, la variable aleatoria es menor o igual a x pequeño. Entonces, si tenemos estos dos eventos, observemos que el evento x grande menor o igual a x pequeño está contenido en el evento x grande menor o igual a y pequeño. En efecto, si tenemos que el x de un cierto punto muestral omega pequeño es menor o igual a x, como por hipótesis tenemos que x es menor o igual a y, entonces ocurre que el x de ese mismo punto muestral omega pequeño es menor o igual a y. Por lo tanto, un evento está contenido en el otro. Y por las propiedades de la probabilidad, si tomamos probabilidad, tendríamos que la probabilidad de uno es menor o igual a la probabilidad del otro. Es decir,
la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x pequeño va a ser menor o igual que la probabilidad de que x grande sea menor o igual a y pequeño. Esto de acá no es otra cosa que el f grande de x, y la parte derecha de la desigualdad no es otra cosa que la definición del f grande de y pequeño, con lo cual queda probado esta propiedad. Número 2. Tenemos que mostrar que el límite cuando x tiende a menos infinito de f grande de x es igual a 0. Para demostrar esa propiedad vamos a definir el siguiente evento. Esto de acá ya va a ser mucho menos riguroso que lo anterior. Entonces definimos el evento x grande menor a menos infinito. Ese evento es en realidad el evento imposible, el conjunto vacío, ya que no hay un valor más pequeño que menos infinito. Si pasamos a probabilidades, tenemos probabilidad de que x grande sea menor a infinito, igual a la probabilidad del vacío, que es 0, el evento imposible. Y esto de acá se escribe formalmente como un límite cuando x tiende a menos infinito del f grande de x pequeño. Y esto es igual a 0. Para el otro límite cuando x tiende a más infinito de el f grande de x igual a 1, hacemos algo similar. Vamos a definir el evento x grande menor a infinito, y eso no es otra cosa que todo el espacio muestral, ya que para todo omega pequeño en omega grande siempre se tiene que el x del omega grande, como es un número, va a ser menor a infinito. Por lo tanto, este evento corresponde a todo el espacio muestral. Ahora, si pasamos a probabilidades, probabilidad de que x grande sea menor a infinito igual a la probabilidad de omega grande, el espacio muestral, que es igual a 1, ya que es el evento seguro. Y esto de acá formalmente se escribe como el límite cuando x tiende a infinito del f grande del x pequeño, y esto es igual a 1. Esto no es una demostración rigurosa en absoluto. Para esto hay que utilizar propiedades de las funciones medibles, de las medidas, y esto es, bueno, tema de teoría de la medida, pero como una aproximación intuitiva podemos validarlo por esta ocasión. Más adelante, cuando ustedes avancen en sus cursos, encontrarán una justificación más formal de esta propiedad 2. Para la propiedad 3, eso queda en ejercicio. Esto demuestra, por lo tanto, las tres propiedades de la función de distribución acumulada, y en el siguiente video vamos a ver cómo calcular esta función de distribución acumulada cuando se trata de una variable aleatoria discreta. Bueno, esta función de probabilidad, este f pequeño de x, lo habíamos calculado anteriormente para este evento. El evento era lanzar tres veces una moneda. Dos resultados posibles en cada lanzamiento, cara o sello. Y la variable aleatoria x que definimos en ese problema, el x de un evento elemental, de un punto muestral, era el número de sellos obtenidos. Y hemos calculado para esa variable aleatoria su función de probabilidad que se encuentra en esta tabla. Se pueden obtener de 0 a 3 sellos en el lanzamiento de una moneda 3 veces. Y con estas probabilidades. Esas probabilidades nos dan su función de probabilidad. Ahora vamos a calcular su función de distribución o función de distribución acumulada. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos a hacer un poco de teoría para poder calcular la función de distribución acumulada. En el caso de una variable aleatoria discreta, se aplica esta fórmula. El f grande de x es por definición la probabilidad de que el x grande sea menor o igual a x pequeño, y eso se puede obtener sumando sobre todos los f de u,
¿ya? Sobre todo los f de u tales que u es menor o igual a x, en el caso de una variable aleatoria discreta, donde sabemos que esta variable puede tomar un número finito de valores o un número infinito contable. Y para ser más específico, cuando la variable aleatoria x grande toma un número finito de valores, digamos x1, x2, x3, etcétera, hasta un xn, y supongamos que se encuentran ordenados así como acá, de manera decreciente, entonces el f grande de x se obtiene por esta fórmula. En efecto, si estamos en el rango menos infinito x1, es decir, si mi x es menor a x1, mayor a menos infinito, sin incluir a x1, tendríamos que el f grande de x va a ser, no hay realizaciones de la variable aleatoria x tales que ésta tome un valor más pequeño que x1, entonces esto va a ser simplemente 0. Ahora, si nos situamos en el rango x entre x1 y x2, x mayor o igual a x1 pero menor a x2, acá el f grande de x en esta suma acumulada ya no es 0, ¿sí? Porque como es x mayor o igual a x1 pero menor a x2, entonces el valor x1 es realizado por la variable aleatoria x grande. Entonces, de acuerdo a esta suma, tendríamos que agregar el f de ese x1. Ahora, si nos situamos en el rango x comprendido entre x2 y x3, el f de un x entre los dos, para x mayor o igual a x2 pero menor a x3, tenemos: existen dos valores para los cuales se realiza la variable aleatoria, x1 y x2. Entonces esto va a ser, con la suma acumulada de nuevo de esta fórmula, f de x1 más f de x2. Y así sucesivamente. Si nos encontramos ahora con un x que se encuentra entre x sub n infinito, es decir, es mayor o igual a x sub n, pero menor a infinito, estaríamos tomando en cuenta todas las realizaciones posibles que puede tomar la variable aleatoria x grande, es decir, x1, x2, etcétera, hasta xn. Y esos entonces, de acuerdo otra vez a esta suma acumulada, terminarían sumándose todos. Entonces, en base a este cálculo genérico, vamos a regresar al ejercicio anterior y escribí la función de distribución para esta variable aleatoria, que estaba asociado al experimento aleatorio lanzar 3 veces una moneda, donde la variable aleatoria representaba el número de sellos obtenidos en esos 3 lanzamientos. Vamos a graficar esa función de distribución acumulada y al mismo tiempo voy a obtener acá su fórmula. Los valores que nos interesan corresponden al rango de la variable aleatoria y en este caso son los números 0, 1, 2 y 3, que da la casualidad acá se encuentran ordenados de manera decreciente. Entonces esos son los valores. Esto es mi x1, mi x2, mi x3 y este es mi x4. Entonces, en primer lugar, si mi x se encuentra entre menos infinito y este x1 que es 0, tendríamos 0. Ahora, si mi x es mayor o igual a 0, pero menor a 1, está entonces entre x1 y x2, comprendido el x1, el 0, la variable aleatoria va a valer un octavo. Eso es el f de 0. Ahora, si mi x se encuentra comprendido entre 1 y 2, es mayor o igual a 1, pero menor a 2, eso quiere decir incluido 1, pero no 2 todavía. Esto va a ser un octavo más 3 octavos. Y eso nos da 4 octavos, que es un medio. Ahora, si mi x se encuentra entre 2 y 3, es decir, es mayor o igual a 2, pero menor a 3, comprendido 2, pero no 3, esto va a ser un octavo más 3 octavos más otra vez 3 octavos, lo cual me da 7 octavos. Y finalmente, cuando x sea mayor o igual a 3, pero menor a infinito, esto va a ser un octavo más
3 octavos más 3 octavos más 1 octavo. Entonces se van acumulando de a poco, sumándose los valores de estos f pequeños. Y la suma de todo esto me da 1. Entonces, en resumen, mi f grande de x vale, voy a volverlo a escribir, 0 cuando x mayor a menos infinito menor a 0, 1 octavo cuando x mayor igual a 0 pero menor a 1, 1 medio cuando x mayor igual a 1 pero menor a 2, 7 octavos cuando x mayor igual a 2 pero menor a 3 y 1 cuando x mayor o igual a 3 pero menor a infinito. Entonces su límite cuando x tiende a 0 es 0 como lo hemos demostrado anteriormente, y cuando x tiende a menos infinito, perdón, su límite es 0, y cuando x tiende a más infinito, su límite es 1. Ahora, esta es una función definida por partes, f grande de x igual a constantes. Las gráficas de funciones como esta son líneas horizontales. Entonces, entre menos infinito y 0, la función vale 0. La voy a representar acá mediante esa línea horizontal que en realidad se confunde con el eje de las x, el eje horizontal. ¿Ok? Cuando x está entre 0 y 1 vale 1 octavo. 1 octavo entre 0 y 1. Cuando x está entre 1 y 2 vale 1 medio. 1 medio que se encontraría, bueno, por acá más o menos. Esto no es 5 octavos, sino 4 octavos, que corresponde a 1 medio. Entre 1 y 2, 1 medio. Entre 2 y 3, cuando x está entre 2 y 3, vale 7 octavos. Y finalmente, cuando x es mayor o igual a 3, vale 1. Y se estabiliza en ese valor. Ahora la función de repartición o esta función de distribución acumulada es continua por la derecha, entonces tendríamos que se incluye este punto, se excluye este, se excluye este punto, se incluye este punto, se excluye este, se incluye este punto, se excluye este y se incluye a este punto. ¿Sí? Eso dado que la función es continua por la derecha. Entonces si me acerco por la derecha es continua. No hay este salto de discontinuidad. El valor del límite por la derecha coincide al valor de f en ese punto límite.